Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidos. Estoy, como decimos en Maracaibo, ho chao, porque hoy vamos a conversar con un maestro del periodismo. Le gusta o no le gusta a mucha gente. Hay gente que piensa que tiene diferencias con Rafael Poleo, pero habemos muchos que le admiramos, le respetamos y le conocemos su digna carrera periodística. Es un hombre directo. Tengo tiempo que no le leo El Corto y Profundo, que digamos es una de sus más recientes expresiones dentro del periodismo. Pero aquí en este país había que leerse los jueves la revista Z para estar informado de todo lo que pasaba en política. De tal manera que Z se convirtió en una gran cátedra abierta de periodismo. Semanalmente la revista Z nos daba ese retrato de la vida pública. Le decía en off que lo conocí en la sede de Panorama cuando fue candidato al Congreso Nacional, fue diputado por el estado Zulia, y posteriormente cuando el Consejo Legislativo le ofreció la orden Rafael María Barán. Me da mucho gusto tenerlo en el programa. Adelante, Rafael Ángel Andrés, para la presentación de nuestro invitado de la mañana y en el día de hoy. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo. En la televisión convencional, a través de las pantallas de Telecolor para toda Maracaibo y todo el estado Zulia. Como lo decía Rafael Galicia en la presentación del programa, hoy es un programa polémico. Eso es lo que les vamos a asegurar en este inicio del programa A Ocho Columnas. Vamos a conversar con el periodista venezolano, con el diputado, con el también senador de la República, Rafael Poleo. También fue director y comentarista político de los grandes noticieros de Venevisión, de Radio Caracas Televisión, de Televen, ha sido directivo de El Mundo, jefe de información también, y conoce a la perfección la actualidad política venezolana. Don Rafael Poleo, muchas gracias por estos minutos con nosotros en el programa 8 Columnas. Bienvenido. Gracias a ustedes. Es una gran satisfacción dirigirme en particular a los amigos de Maracaibo. Están sufriendo tanto y que han sido sobre quienes hay como un encono, como si se les estuviera castigando a los maravinos y a los zulianos en general su vocación democrática. Bueno, este país arde por los cuatro costados. A esta hora que usted y yo estamos, mi hijo y yo estamos conversando con usted, hay sobre la mesa de discusión política diversos temas. El tema electoral del 6 de diciembre está, vamos, en pleno desarrollo. Una parte de la oposición se anota, aunque con mucha confusión, porque lo dicho por Capriles hace unos días de que había inscrito a unas personas, pero no sabía si iba a hacer campaña, es una cosa un poco confusa para algunos, porque si se anota, si se inscriben candidatos para la competición. Por otro lado, el señor Guaidó, bueno, sigue invitando a no votar. Y en este momento, para Rafael Poleo, ¿cuál es el escenario político para la oposición? ¿Repetiremos la historia del 2005? ¿Entregaremos el Congreso, la Asamblea Nacional al gobierno? Así, simplemente. ¿Cuál es su visión sobre este asunto? Comencemos. La pregunta que me estás haciendo se puede expresar de esta manera. ¿Tendrá éxito el régimen en sus maniobras, dentro de las cuales incluyo, dentro de esas maniobras, a lo que le hemos estado viendo a Enrique Capriles en las últimas semanas? ¿Tendrá éxito el gobierno en su esfuerzo por dividir a la oposición al punto de disminuirla y desordenarla para que no pueda seguir siendo oposición, para que no tenga fuerza para oponerse a nuestra oposición? ¿Tendrá éxito el gobierno en ese esfuerzo? Esa es la pregunta que tenemos que plantear.
Y lo que tenemos que hacer los ciudadanos para que la respuesta sea favorable a la recuperación de la democracia es no cooperar con esas maniobras divisionistas. Es elemental y todo el mundo sabe, todo el que esté medianamente informado sabe que estamos actuando, la oposición está actuando en coordinación cronométrica con los factores internacionales que están en este momento del lado de Venezuela, los más de 60 países que reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Estamos actuando con las grandes potencias occidentales, con las grandes fuerzas anticomunistas que hay en el planeta Tierra. Cualquier acto fuera de allí es un disparate, porque es evidente que en la situación en que están los venezolanos, exhaustos, en que están necesitados de lo más elemental, el gobierno puede hacer con la población venezolana prácticamente lo que él quiera. Pero tenemos el apoyo de la comunidad internacional escandalizada, agraviada por lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, con ese apoyo internacional es con lo único sólido que nosotros contamos. Y lo que nos han pedido es la unidad que uno tiene. Yo estoy exiliado con 3 órdenes de aprehensión desde el año 2009. Ahora en este mes de septiembre estoy cumpliendo 11 años de exilio. Y lo que se nos exige cada vez que vamos a alguna instancia internacional es que nos unamos. Que no está bien que cada vez que un jerarca venezolano se acerca a esas instancias internacionales de alto nivel, sea para hablar mal del resto de la oposición. Por suerte ya los 4 grandes partidos nacionales, que son Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, están unidos. Y junto con esos 4 grandes partidos nacionales hay 20 y tantas organizaciones políticas, partidos u organizaciones políticas a otro nivel y de otro tipo, que adhieren esta conducta de unidad y esta decisión de no reconocer como tales las elecciones de diciembre propuestas por el señor Maduro. Elecciones que han sido rechazadas por la comunidad internacional porque las consideran una mascarada. Son unas elecciones prefabricadas, unas elecciones hechas a la medida del régimen para lograr lo que más necesita, que es la legitimación, porque ni los organismos internacionales tipo Banco Interamericano de Desarrollo, ni los grandes gobiernos del planeta, como decir Estados Unidos, España, la Argentina, la Gran Bretaña, Alemania, no reconocen a Maduro como presidente, reconocen a Juan Guaidó. Y él está montando estas elecciones para lograr la legitimidad. ¿Cómo le vamos a hacer el juego? ¿Cómo se va a pensar que Maduro va a entregar el poder, nos va a entregar el poder a la oposición, le va a devolver la soberanía al pueblo venezolano de una manera tan infeliz como se está pretendiendo por parte de quienes proponen concurrir a esas elecciones del próximo diciembre? ¿Qué cree usted que le motiva a Enrique Capriles a no adherirse a la unidad con Juan Guaidó y el G4 y romper la teoría de la abstención y participar? ¿Qué hay detrás? Para usted, ¿qué cree usted que motiva a Capriles a participar? Óigame bien que se lo voy a decir en clara e inteligible voz. Adelante. Lo que mueve a Capriles son sus relaciones con Cuba y con los intereses que en Occidente, en Venezuela y en los Estados Unidos tienen relación de negocios con Cuba. Eso es lo que mueve a Capriles. Y en esto vamos a profundizar si Capriles se mantiene en su posición, que ya se volvió dubitativa, de convocar a sus huestes, que ya están bastante mermadas, porque bastante desacreditado está, sobre todo después de esta última gestión suya, para que vayan a participar, a conectar, a darle legitimidad a Maduro el 6 de diciembre próximo. ¿Qué conexión tiene Capriles con Cuba? Un momento. Se lo voy a Sí, decir. señor, explique eso, señor Poleo.
Mire, se lo voy a decir de esta manera. Siendo candidato presidencial, y ustedes dos que son periodistas, los Galicia que son periodistas, van a entender lo que estoy diciendo y van a entender la mecánica mental con que yo reaccioné. La última vez que fue candidato presidencial, Capriles, aquí en Miami, ante una pregunta de los periodistas, contestó: yo no veo ninguna razón para cambiar las relaciones y la política de Venezuela con respecto a Cuba. No veo ninguna razón para cambiarla. Me parece que están muy bien así como están. O sea, esa relación de colonia cubana debe permanecer, segundo Capriles. A mí me extrañó. Y aquello pasó hasta como todo el mundo estaba tratando de ayudarlo para que fuera candidato, hasta la comunidad cubana anticastrista del sur de la Florida. Pasó la cosa un poquito por alto. Pero yo le puse el foco. Ahí es donde te digo que ustedes sabrán comprender por qué a un periodista de golpe se les enciende una lucecita roja que le va diciendo algo raro. Pues bien, a las 6 semanas, pocas semanas después, quizá los 2 meses, el gobierno de Cuba le entregó a la empresa brasilera Odebrecht los cañaverales cubanos, que antes eran para sembrar caña de azúcar y ahora son en manos de Odebrecht para sembrar caña para hacer etanol. No solo eso, sino que la mayor obra que se está realizando en Cuba, con un financiamiento de los países, de las potencias comunistas, que es el puerto de Mariel, con el cual piensan competir hasta con el puerto de Panamá, como punto de concentración de mercancías que se muevan entre Oriente y Occidente. Ese puerto lo está construyendo Odebrecht. Y todo el mundo sabe que en el reparto de dinero que hizo Odebrecht en Venezuela, una compañía Odebrecht que hoy está enjuiciada en Brasil, y Odebrecht lo llevaron preso, porque se llama Odebrecht porque el principal accionista es un señor de apellido Odebrecht. Marcelo Odebrecht. Fue puesto preso, están enjuiciados, están inmovilizadas sus cuentas en el mundo, etc. Todo el mundo sabe que Odebrecht, como en otros países, repartió dinero a manos llenas en Venezuela, y que el primer beneficiado en ese reparto fue con gran ventaja Enrique Capriles Radonsky. Yo no sé quién más recibió, no lo quiero saber, solo puedo decir que el partido donde milito y con el cual me peleo muchas veces, pero siempre que está en el gobierno, pero en la oposición juego cuadro cerrado con mis compañeros, el Partido de Acción Democrática no recibió un centavo de Odebrecht. Pero lo puedo decir con toda claridad y sometido a la investigación que se quiere hacer. El partido en el cual milito no cogió una locha, no le aceptó un real a Odebrecht. Pero el primer beneficiado fue Capriles. Entonces hay una relación de causa-efecto bien evidente, ¿verdad? Que Capriles le estaba diciendo al mundo en aquel momento, y hay que ver lo que eso significó en positivo para las acciones de Odebrecht, para el crédito de Odebrecht, estaba diciendo: si yo gano las elecciones, no es que la cosa va a cambiar con Cuba. No, Odebrecht, que es la dueña de Cuba ahorita, va a seguir contando con nuestro respaldo porque a través de Cuba, es decir, nosotros vamos a seguir dándole a Cuba Venezuela para que le explote. Que me conteste eso, Capriles. Es algo muy concreto. Sorprendente esa afirmación que usted hace, que si la hace es porque bastantes elementos de convicción se pudieran tener. Sin embargo, no hay misterio. Entonces podemos no hay misterio. Podemos concluir que esto continúe. En esto no hay misterio. Lo que estoy diciendo es público. Lo que Capriles dijo está en el Miami, aquí en el Miami Herald, en el Nuevo Herald. Lo que Capriles dijo lo sabe todo el mundo, pero lo pasamos por alto. No quisimos en ese momento incidir en el punto porque era el candidato de la oposición. En su opinión, Capriles estaría jugando
a favor del gobierno del presidente Maduro al facilitarle En este movimiento, la sí, legitimidad del proceso. Por supuesto que en este movimiento que está haciendo es igualito al de la mesita. Él está trabajando para el gobierno, rindiéndole pleitesía a Odebrecht. Ahora, Algo más, a Capriles le financia un grupo de venezolanos muy importantes que trabaja en la campaña presidencial, en una de las dos campañas presidenciales acá en los Estados Unidos. Y esto lo digo con mucha cautela, porque a mí no me gusta meterme en la política del país, que me ha orientado ha sido político de Estados Unidos. Pero aquí están trabajando en una campaña presidencial gente financiadora de Capriles, conocida como cuadrada con Capriles, que juegan en el mercado de los bonos y que quieren que se desbloqueen las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales, otros gobiernos, otros estados de Occidente, contra el gobierno de Venezuela. ¿Qué pasa si se desbloquea el tráfico de bonos venezolanos en el mercado internacional? Que van a terminar, van a poder comprar Citgo. Se va a entregar Citgo a Rosneft, que tiene ya puesto el dinero allí. Pero para eso hay que levantar las sanciones, porque nadie puede, como Citgo está en los Estados Unidos, y Citgo es lo más valioso que nos queda a los venezolanos después del derrumbe de PDVSA. Citgo, que es una de las más importantes distribuidoras de petróleo en los Estados Unidos. Tú ves en Estados Unidos en todas partes el Citgo, la bomba Citgo. Entonces, Rusia le tiene puesta la mano ya, aparte de las acciones de Citgo, y el resto, la mayoría, podrán ser negociadas si se cumple lo que estos financiadores de Capriles están dando importantes contribuciones a campañas electorales en los Estados Unidos, logran que se suspendan, que el próximo gobierno de los Estados Unidos levante las sanciones que tiene sobre los negocios venezolanos. Permitiría entonces la venta de Citgo a Rosneft, la empresa rusa. Esto, si no es una coincidencia, ¿qué cosa es? Hay lo que se llama en derecho contra Capriles una acumulación de indicios de sus relaciones con Cuba. Pero bastaría que Capriles nos desmienta proclamando lo contrario de lo que estoy diciendo que no podemos calarnos más el colonialismo cubano, diciendo que las sanciones hay que profundizarlas, no levantarlas, sino profundizarlas para que sean más efectivas, y haciendo declaraciones de ese tipo. Con eso me taparía la boca. Lo invito a que lo fíjese, mal, pero que quede bien Venezuela. Ahora fíjese, don Rafael, el factor cubano siempre causa escozor, por como se nombre dentro de la oposición. Si bien es cierto lo que usted dice de Capriles, esas declaraciones del año 2012-2013, cuando era candidato presidencial, y ahora este movimiento, en el año 2019, a Juan Guaidó se le criticó porque vía Canadá se informó de un supuesto diálogo con Cuba. Tampoco hubo mucha claridad en ese tema, tampoco se desmintió ni se confirmó si hubo algún tipo de contacto, pero ocurre el mismo hecho, que cuando se relaciona a una parte del liderazgo opositor con Cuba, siempre queda ese halo de misterio y nunca se termina de resolver si hubo contacto o no. Y la pregunta es, ¿qué relación cree usted debe tener la oposición venezolana que busca hacer gobierno con Cuba, debido al ya inevitable estrecho cercano que hay entre Venezuela y Cuba, que lo facilitó y lo propició la revolución bolivariana? Mira, todo el mundo sabe que Maduro está impuesto por Cuba. Incluso hay sospechas de que a Hugo Chávez le aceleraron el tránsito porque Chávez era un nacionalista. Chávez no quería, a pesar de su admiración específica por la persona de Fidel Castro, no quería entregarle, y no le entregó la soberanía venezolana a Cuba. La soberanía se entrega con Maduro.
Y Maduro se sabe que es un hombre entrenado en Cuba. Están hasta las fotos de él cuando estaba en Cuba recibiendo los cursos, etcétera, todo ese entrenamiento. A la manera rusa, y según las enseñanzas rusas y de Alemania del Este, ellos imparten a quienes van a ser sus agentes. Maduro es un agente cubano reconocido. Reconocido, ahí no hay misterio. Entonces, ¿cómo va? Y todo el mundo sabe que los cubanos manejan en Venezuela los registros, las notarías, la policía política y las fuerzas armadas. Hay oficiales cubanos en los cuarteles venezolanos. ¿Cómo puede alguien que tenga un mínimo sentido de lo que es la soberanía y el decoro de una república aceptar esa situación, cooperar con esa situación? A mí me tiene lo de Capriles, me tiene espantado. Yo he sido comprensivo con Capriles y a mí me reprochaban que yo lo defendía cuando hubo la callapa contra él, porque dicen que después de diciendo que había dicho como candidato presidencial que él iba a cobrar, apareció tolerando el despojo que se le hizo, no a él, porque la gente no votó por él, la gente votó por la oposición, la gente votó contra el régimen. Yo lo defendí entonces y lo defendió recientemente cada vez que lo he defendido como una de las figuras de la oposición, porque a mí me parece que en este momento no debemos erosionar el prestigio de nuestros oficiales. Tenemos que a los oficiales que están combatiendo en el frente político, con riesgo de su vida, nosotros tenemos que darle soporte más bien en este momento. No es el momento de empezar a averiguar en medio de la batalla, a buscarle los defectos a nuestra propia gente. Ya vendrá la ocasión, ya vendrá la oportunidad, ya tendrá sentido eso en algún momento, pero ahorita eso es traición, eso es debilitar la moral de nuestro equipo. Pero habría, señor Poleo, una discusión de fondo que quiero solicitar su opinión. ¿Sí me está copiando, verdad? Sí, sí. Sí. Habría una cuestión de fondo. Porque vamos al otro punto. El señor Guaidó hace una extraordinaria gira política por Washington. Es ovacionado en el Congreso de los Estados Unidos por republicanos y demócratas. Recibido como huésped de honor en la Casa Blanca. Viene de Europa, de ratificar el respaldo de muchos países, aterriza en Maiquetía, y cuando todos pensábamos que iba a ser una gira nacional, que se sentaría con los líderes políticos de la oposición, eso no ocurrió. Claro, se atravesó marzo y la pandemia y todo terminó. Pero a Guaidó se le reclama una inacción, una falta de tareas políticas hacia lo interno. Y todos esos complejos caminos políticos, ayúdeme usted a develarlo, se encuentran, chocan con una pared llamada unidad. La pregunta es, ¿qué debe pasar en este país para que la oposición se una? Si en cada ensayo de unidad la oposición triunfa. Las últimas elecciones parlamentarias, unida, la oposición triunfó. Pasó lo que pasó con el Parlamento, que quiero su opinión, porque muchos dicen que lo que ocurrió después, que el gobierno desconoció el Parlamento y todo lo que ha pasado es un gran motivo para no ir a votar. Entonces, le pregunto, ¿qué más debe ocurrir aquí para que la oposición se una? Y si esa unidad no es el factor decisivo para un cambio de gobierno en Venezuela, profesor Poleo. Mire, la unidad es necesaria porque la oposición está muy fragmentada. Cuando se conspiró contra Pérez Jiménez, en Venezuela había 3 grandes partidos, además del Partido Comunista, que no era un partido grande, pero sí era un gran partido porque fue muy activo contra la dictadura de Pérez Jiménez, así como todavía ha sido reticente, por cierto, frente a la dictadura de Maduro, frente al chavo-madurismo, ha sido reticente, cauteloso el Partido Comunista porque según la doctrina comunista, Maduro no es socialista, Maduro es fascista. Pero eso es una exquisitez filosófica. Vamos a dejarla de lado por el momento. Lo concreto es
que nosotros, si no nos unimos, no nos reconocen internacionalmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando considera la posibilidad a la cual no ha renunciado, eso de decir que renuncio a esa posibilidad, no, si se presentan las cosas como es en la vida, uno nunca puede decir de esta agua no beberé, y Estados Unidos siempre ha estado diciendo que no va a intervenir hasta el momento, hasta el día anterior de hacerlo, de intervenir. Así hizo hasta en la Segunda Guerra Mundial frente a los nazis y frente a los japoneses. Pues bien, la comunidad internacional y Estados Unidos en particular no se quieren meter en el lío de que después que saquen a Maduro, en Venezuela se declare una guerra civil entre todos los que quieren ser presidente. Así es. ¿A quién le entrego el poder? Yo llamaría a Leopoldo López, a quien le tengo hasta afecto personal, para quien deseo el mejor de los futuros, a que se quedara quieto, a que no viniera más con operaciones tontas, a Capriles, que se hiciera que abandonara los intereses económicos que lo conducen y que lo han conducido a este descrédito, a Guaidó, que no utilice la posición circunstancial en que se encuentra para tener preeminencia, para jugarle posición adelantada a sus dos rivales de generación, que son Leopoldo López y Enrique Capriles. Que aprendan del ejemplo de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de Gonzalo Barrios, de Rafael Caldera y de Jovito Villalba, que Jovito sí a veces tenía por su temperamento nervioso, yo lo conocí mucho, siempre tenía también tendencia a que le mostraran la tarjeta amarilla, cuando no roja. Pero que se aguanten, que demuestren madurez, serenidad, confianza en ellos mismos, en el futuro, confianza en que uno detrás del otro, según se presenten las cosas, porque no siempre el que gana las elecciones es necesariamente el mejor, sino a quien se le dio la circunstancia, aquel cuyo perfil coincidió con lo que en ese momento quería el elector. Que tengan prudencia, porque a todos van a ser presidentes si se portan bien. Pero si se portan mal, va a terminar siendo presidente a ninguno, porque se van a poner viejos esperando que caiga Maduro. Extraordinaria frase. Pase a la sala de redacción, chicos. Tremendo Twitter. ¿Cómo estamos con los tiempos, Rafael Ángel? Debemos ir a una pausa. Vamos a marcar un alto en nuestra conversación y al retorno cerramos este programa a 8 columnas especial con Rafael Poleo. Vamos a una pausa y ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Continuamos nuestro programa especial aniversario a 8 columnas con Rafael Poleo. Esto es a ver, cómo encontrar una frase maracucha, un gustazo, pues, esta conversación. Todavía creo que usted tiene atragantado entre pecho y espalda algo más de Capriles. Que tenga intereses cubanos con empresas, todavía no me hace un 100% clic esa afirmación suya. ¿No será que usted me oculta alguna otra información? Suéltelo. No es que oculte, sino que otros temas no vienen al caso. No, qué prudente, qué prudente. Poleo, Rafael Poleo, rumbo a los 83 años de edad. A ver, hay quienes piensan que esta generación que le tocó enfrentar a la revolución bolivariana no estuvo a la altura de las circunstancias. No así la generación que le correspondió luchar contra la dictadura de Pérez Jiménez y muy cerca, bueno, Medina Angarita, Gómez, en fin, esa fue otra generación. Pero, ¿cómo evalúa a sus 83 años Rafael Poleo estos 21 años de gobierno sorpresivamente
a ver, gobierno revolucionario, digamos, por consecuencia, porque Chávez fue electo para 5 años. Fue electo para ser presidente por 5 años. Y el proyecto lleva 21 en el poder. Sobrevenido, quise decir. Mira, esto lleva a una reflexión, porque es que el pueblo venezolano no sabe votar. La gente no sabe. Pase a la sala de redacción. Yo no le adulo, yo jamás le adulé a mis lectores, ni a mis clientes, ni a mis radioescuchas. Yo no les adulo. Tienen que aprender a votar. No se está eligiendo un líder, no se está eligiendo una reina de belleza, se está eligiendo un administrador con experiencia política. Eso es lo que se está eligiendo cuando se elige un presidente de la República. Ese es el currículum que hay que buscar. Y tiene que ser alguien que tenga obra ejecutada, que tenga antecedentes conocidos y que haya hecho un recorrido en la administración pública y en la política. De otra manera, no se puede votar por alguien, por más simpático que nos caiga. Esto no es un problema de simpatía, es un problema, óyeme, hasta para buscar el administrador de una pequeña empresa, se buscan bien los antecedentes. En cambio, aquí la gente elige un presidente de la República en Venezuela, como si fuera, ¿qué te digo?, la elección de una reina de belleza. Esa es la mejor comparación. Eso, nosotros tenemos que actuar con mayor responsabilidad. Votar, como hizo Venezuela en 1998, por Hugo Chávez, que no era un hombre malvado, lo que era un muchacho con la cabeza llena de basura. Ese fue un acto irresponsable votar por él en 1998 y lo estamos pagando. Yo que pasé, sumando las 3 televisoras comerciales de Venezuela, 20 años como comentarista en sus noticieros centrales. Estaba entonces en Televen y les dije la última vez, mire, yo no quiero hablar más con ustedes, yo me voy de la televisión, porque ustedes el próximo domingo van a votar por Hugo Chávez y lo van a llorar, van a lamentarlo y van a llorar sangre. Yo conocía a Hugo. Hugo era una persona que me tenía hasta afecto y me lo decía muchas veces el señor Poleo, pero si yo no hago más que leerlo. Una vez en una reunión en Miraflores me convocó Ángel Azago en el segundo año de gobierno de Chávez. Estaban todos los dueños de medios y él se dirigió así especialmente a mí. Pero señor Poleo, ¿se acuerda de aquellas conversaciones que teníamos tan buenas? ¿Lo puedo llamar Rafael como lo llamaba entonces? Pues por supuesto, Hugo. Pero ahí delante de todos los dueños de medios, de las televisoras, de los periódicos, de las radios. Entonces le dije, mire, si usted lo que está proponiendo es usar los recursos económicos e intelectuales del Estado venezolano para mejorar la situación de quienes tienen menos, puede contar con mi ayuda y de muchísimas personas como yo. Pero si para eso usted quiere previamente imponer una dictadura o a posterior imponer una dictadura, no cuente con uno. No cuente conmigo y no cuente con ese tipo de venezolanos. Esa fue una conversación delante de todo el mundo. Pero yo no tuve nada personal. A él le dolió. Por eso fue que le ordenó un despropósito. Eso no se hace en un país civilizado. El presidente de la República ordenarle a la fiscal general de la República que me enjuiciara y después reclamarle al mes, mire, yo no le dije que enjuiciara a ese hombre y ese hombre anda por ahí todavía. Porque yo dije en televisión, él no era socialista. Chávez técnicamente nunca fue socialista. Si uno agarra el texto, doctrinas económicas, lo que han hecho Chávez y lo que ha hecho Maduro es fascismo puro. Eso no es ni socialismo ni comunismo. No estoy defendiendo el socialismo ni comunismo. Hasta peores pueden ser. Pero eso es fascismo. De acuerdo al libro. Bueno, eso a él le dolió mucho porque él desesperadamente quería ser socialista. Pero él era fascista. Es como que te digo, como que tú y yo pretendamos quitarnos el 90 años. Eso es lo que somos. Podemos llegar con dignidad, con decoro. Entonces, el problema es que el venezolano no ha aprendido a votar. Fíjense que en el caso de la señora Machado, que es una señora que
horas en llamadas telefónicas desde Europa, trató de convencerme de su posición. Yo le decía a María Corina, es que tú tienes que primero pasar por las altas responsabilidades de Estado, para que tú misma veas si tú puedes con eso. Eso no es así tan sencillo como tú crees. Pero los venezolanos, un montón de venezolanos se entusiasmaron, menos mal que ya se les pasó por María Corina. Y María Corina no tenía, y ahorita me temo que todavía no tiene, ni remota idea de lo que es la responsabilidad y de las, como decía el poeta Francisco Pimentel Hopin, esas difíciles ciencias que deben saber los nautas, los conocimientos y la experiencia que tiene que tener un presidente de la República. No, nosotros nos entusiasmamos. Y después por eso ponemos las grandes tortas. Por eso nos pasó esa torta. La gente irresponsable, vamos a ver, a este país lo que le hace falta es un militar. Yo no niego que un militar retirado, por supuesto, porque no puede sumar el poder de las armas con el poder, con el poder de los votos. Entonces ya es aplastante. Una cosa, conviene a la libertad del hombre. La única garantía de la libertad del hombre es la multiplicidad de las fuentes de poder. Es necesario que ejecutivo, legislativo y judicial sean independientes entre sí. Todas esas cosas tenemos que volver a estudiar la moral y cívica. Entender por qué la separación entre los poderes, cómo es posible que el presidente de la República, el jefe del Ejecutivo, le haya dicho al fiscal general de la República que pertenece a otro poder, usted tiene que meter preso a Rafael Poleo. ¿Tú sabes lo que hizo la fiscal? Esa que anda por ahí formándose ahora que se le escabulló a Chávez. Me hizo saber que iba a tener que abrirme juicio. Y por eso yo me quedé que estaba en un viaje, una invitación que tenía en Italia, de italianos en Venezuela. La fiscal me hizo saber que me iba a abrir el juicio y que había una orden. Y entonces emitió un tribunal una orden de captura, no una autodetención, una orden de captura, que es una cosa distinta técnicamente, para que no apareciera. Porque si hay una autodetención, eso el tribunal tiene que emitirlo de manera pública. Que me agarraran al entrar al país, entonces no volví. Por eso estoy aquí del 9 de septiembre de 1909. Estoy loco. Wow. Fíjese, don Rafael, escuchándolo, me acordé de una reciente entrevista que nosotros tuvimos en el programa con un político zuliano llamado Carlos Alaimo, donde él decía que es la hora de las canas en la toma de decisiones de liderazgo político opositor. ¿Usted qué opina sobre esta frase? ¿Le hace falta canas a las decisiones del liderazgo opositor? Mire, a Guaidó se le reprocha que no hace más. Pero bueno, ¿acaso que Guaidó tiene los recursos de un presidente de la República sentado en Miraflores? ¿Acaso que Guaidó puede llamar a un ministro por teléfono? ¿Acaso que Guaidó puede llamar al ministro de la Defensa si al ministro de la Defensa no le hace caso? Porque le tiene hilo directo con Putin, que es el que sostiene a Maduro. Es el que sostiene a Maduro porque es el que gobierna a Raúl Castro, que es el que manda en Cuba. Putin es quien lo sostiene a Raúl Castro. Raúl Castro, ya en tercera instancia, sostiene a Maduro. Entonces, ¿cómo se le va a exigir más a Guaidó? Hay que ver lo que ha tenido que aguapear ese muchacho. Yo no estoy diciendo, no lo estoy proponiendo para candidato presidencial, yo no lo propongo para nada. Él es un interino, pero sin duda hasta ahora a la altura de las circunstancias. Vamos a cambiarlo. ¿Por qué no vamos a cambiar? Si me nombra alguno porque pudiéramos cambiarlo, te puedo decir por qué no. Lo que pasa es que yo le conozco a la gente. Yo no necesito intervenirle el teléfono a esos muchachos para saber lo que están pensando y lo que piensan hacer. ¿Y qué están pensando? Mire, pero uno conoce el pájaro por la señal que deja. ¿Y qué están pensando? Porque la gente los ve y les reclaman que no tienen estrategia para lograr... Es que la estrategia no se puede decir. Si yo tengo una estrategia para tumbar a Maduro, no voy a contártela en este programa. Pero la oposición vive ¿Cuál es mi estrategia? Sus estrategias. La estrategia, el enemigo tiene que ir a adivinar tu estrategia, hacer su trabajo de inteligencia para saber cuál es mi estrategia, para tener una idea. Pero yo incluso las cosas que diga deben ser para desconcertar al enemigo. No puedo, la estrategia no se revela. Los movimientos tácticos, muchas veces diversionistas,
El hombre, cuando se iba a hacer el desembarco en Normandía, se hicieron grandes preparativos aparentes, incluso con barcos de madera, para que los agarrara el radar alemán, haciéndoles creer a Alemania que se iba a desembarcar por el paso de Calais. Y lo que se estaba preparando era el desembarco en Normandía. Incluso se mandó una fuerza, unos barcos, mataron los aliados, mandados por Eisenhower y en segundo nivel por el mariscal Montgomery inglés. Mandaron barcos por Calais, pero el grueso, la verdadera invasión fue por Normandía. Esas cosas no se pueden decir más allá de cierto punto. Lo que pasa es lo que te digo, la ingenuidad de los venezolanos que saben mucho de pelota, saben mucho de caballos, pero no saben de política y no estudian historia. Ni siquiera los políticos, líderes políticos de verdad, los que tienen mando de partido, estudian historia. Ese es el problema que tenemos. Que no es duro el ignorante. ¿Cómo vas a revelar estrategias con mala fe? Eso se hace con mala fe. Hay una cantidad de gente que trabaja con que es así, que no debe decirlo, pero lo andan diciendo. ¿Usted sabe cómo trabajan esos embajadores de nosotros que han logrado todo eso? A mí me toca a algunos amigos embajadores mandarle cosas tales como un pasaje. Mira, me tengo que movilizar de tal parte a tal parte y no tengo el pasaje. Y yo se lo mando, les mando el pasaje. Y una cantidad de amigos así a ese nivel modesto, pues, que uno puede ayudar económicamente. Bueno, eso lo hacemos mucho, porque esos son gente que no tienen sueldo. De vez en cuando les mandan algo, porque... Pero y ahora, que Guaidó que presente las cuentas. ¿Tú crees que ese es el problema venezolano? En ese momento, en el momento en que está en el combate, tú le dices al capitán que está tratando de tomar la... El capitán, ¿cómo está usted? Son imbéciles. Esas auditorías se hacen a posteriori, pero en medio del combate. Eso tiene la intención evidente. Ahora bien. Esto, ¿por qué? Porque como Guaidó se convirtió en una figura en que mucha gente piensa que puede ser el presidente, el candidato presidencial de la oposición en unas elecciones limpias, entonces hay que serrucharle las patas porque somos así. Porque somos así. Porque no podemos ver que nadie sobresale por encima de la verdolaga porque ya le queremos cortar la cabeza. Sí. Había un viejo refrán del presidente Luis Herrera sobre este asunto cuando se refería a Maracaibo. Él decía que cada vez que nombraba a un alto funcionario zuliano, al otro día iba una comisión de zulianos a pedirle que lo destituyera. ¿Qué era eso? ¿Qué pasaba? Porque querían poner uno de ellos para hacer negocio. Y eso es en el Zulia, y eso es en Oriente, y eso es en... A ver, es que, mira, señor... yo fíjate, lo que yo estoy diciendo sobre Capriles, yo lo sabía de antemano. Eso no fue que Capriles empezó a apoyar la tesis de Maduro, entró en la estrategia de Maduro y yo de golpe descubrí todo. No, es que uno le conoce la historia a todo el mundo y le conoce los negocios. Yo lo primero que busco y lo primero que le recomiendo a la gente es busca el negocio, porque en el mundo occidental, no es en Venezuela nada más, la política se ha vuelto muy costosa. Y entonces los ricos que no se arriesgan a hacer directamente, a ocupar cargos públicos directamente, financian políticos y los políticos se han ido convirtiendo incluso en los Estados Unidos en empleados de las grandes corporaciones. Y en eso hay que tener cuidado porque el interés de los negocios no siempre coincide con el interés nacional venezolano. Y hay que tener cuidado. Hay que tener más responsabilidad en la vigilancia y no actuar emocionalmente. Hay que buscar el negocio. Detrás de cada político hay hoy en día un negocio. Búsquelo, que a lo mejor es un negocio legítimo. Bueno, tiene una compañía que quiere hacer otro puente sobre el lago. Está bien. Pero eso es lo que está necesitando el Zulia, otro puente. Ese puente está congestionado, se tranca el tránsito ahí. Está fluyendo el tránsito y en cambio hay otros problemas relacionados con el desarrollo y con el bienestar del zuliano que son urgentes. Ese tipo de cosas es la que hay que medir. Si no votamos, ¿qué hacemos? Si la oposición no participa más nunca en elecciones, ¿cómo volverá al poder? Explique usted eso. Mire, aquí... ¿Y cuál sería? Le voy a decir la clave. Le voy a decir la clave. Las grandes potencias de Occidente están desesperadas por salir de Maduro. ¿Por qué? ¿Porque quieren mucho la democracia? No, por el negocio. La Venezuela la querían así postrada para que los venezolanos muertos de hambre como estamos no podamos ni siquiera decirle que no a lo más elemental. Tengamos que entregar el país para hacer un Chile, pero con petróleo,
con hierro, con aluminio, con oro, con todo lo que Dios crió. Eso es lo que quieren las grandes potencias de Occidente, porque lo que mueve es el negocio. Eso es así. Y no es necesariamente malo, no es necesariamente malo, porque no está mal ser un Chile. No, no. Es mejor que ser una Cuba, ¿no? Totalmente. Y uno no busca lo perfecto, no existe. Uno tiene que buscar la menos mala de las opciones que se le ofrecen. Entonces, lo que pasa es que el venezolano no está en capacidad, no ahora. Yo lo dije en una reunión del Círculo de Montevideo, en que estaba discutiéndose el tema Venezuela y me llamaron para que informara nada más. El Círculo de Montevideo son expresidentes suramericanos que de manera privada se reúnen cada tanto a discutir problemas del continente. Entonces, yo les dije, comenzando este siglo, por allá el año 2001 sería, en Buenos Aires, en los tres plazas de Buenos Aires. Frente a mí estaba, por cierto, Felipe González, que era el otro no expresidente que estaba, que lo llevaron porque, como ustedes saben, Felipe se ha ocupado mucho siempre del tema de Venezuela. Entonces yo les dije, mire, la sociedad venezolana no está en capacidad de resistir a este atraco fascista que ha perpetrado Hugo Chávez. Y nosotros, que siempre hemos encontrado, siempre tuvimos la mano suelta para apoyar económicamente y en los organismos internacionales y en todos los escenarios a todos los países que tenían problemas en su democracia. Hoy en día, España, yo tenía delante a Felipe, hoy en día ni siquiera el PSOE español, que Acción Democrática de Venezuela le debe hasta el modo de andar y le debe haber estado en el poder, y era una alusión directa a Felipe, que el poder con dinero venezolano. Ni siquiera ellos le levantan el teléfono, le atienden al teléfono, ni siquiera al secretario general de Acción Democrática. Entonces no era ejemplo. Entonces Felipe se hundió el dedo aquí, para estar muy gordo en esa época, me parece que se hizo una operación. Se hundió el dedo aquí y dijo, yo sí. O sea, él se atiende al teléfono y es verdad, él siempre fue leal amigo de Venezuela, la democracia venezolana. Hoy en día, la cosa venezolana se va a decidir en reuniones entre Trump y Putin por un arreglo entre hombres de negocios, porque Putin es un hombre de negocios y Trump, además de ser un hombre de negocios, es un extraordinario negociador. Ahí está arreglándolo el Medio Oriente, está en un nivel, lo de Afganistán, es un extraordinario negociador el presidente Trump. Dice que va a perder las elecciones en Estados Unidos, Trump. Bueno, yo no sé, yo no me meto en eso, porque yo vivo aquí y no soy americano. Entonces, pero lo que se nos exige, como te decía, para poder ir a hablar con propiedad, con investidura con Putin, es que los venezolanos estén unidos. Estén unidos además en un programa común, porque Trump cuando negocia, nosotros no tenemos entidad para negociar con Putin. Guaidó no tiene entidad para negociar con Putin. Y Maduro es un empleadillo de Putin, de tercera mano. Es un subcontratista, porque el contratista en Venezuela es padrino, ese es el que representa a Putin. Y es el que le dice a Maduro. Los venezolanos... No le dice perro, pero le muestra el tramojo a Maduro sobre lo que Maduro tiene que hacer. Entonces, Trump tiene que darle ciertas garantías a Rusia de que le van a pagar lo que le deben, de que no nos vamos a convertir en antirrusos, que vamos a tener una conducta moderada. Pero ¿cómo se lo va a ofrecer si no hay nadie en Venezuela que se le vea? Porque cuando a Guaidó una oposición marginal que no representa a nadie, porque ellos no tienen gente. Los antiguaidosistas no tienen gente. Y Guaidó tiene nuestro apoyo y tiene el apoyo de 60 y tantos países que lo reconocen como presidente de Venezuela. Pero no hacen más que serrucharle las patas. Con el serrucho en la mano. Y María Corina se dejó de eso, gracias a Dios. Se lo reconozco. Ahora, escuchándolo, me llama la atención. Eso es lo importante, la unidad es importante por eso, porque si no, las fuerzas internacionales que van a decidir lo de Venezuela, porque no lo vamos a decidir nosotros, no pueden actuar los que nos representan, porque nosotros, ¿y a quién representas tú?
Porque yo leo aquí que Guaidó, tú dices que el presidente Guaidó, pero yo leo aquí que Guaidó y que no sirve para nada, según Enrique Capriles, y según fulano de tal, y según un sujeto por allá de un partido que no se sabe cuál es. Porque el venezolano que votó por Chávez en 1998, ahora quiere que le resuelvan, que metió la pata hasta aquí, ahora que le resuelvan el problema en 4 días. De un día para otro, y ni siquiera tiene una constancia de unidad. Mira, a Roosevelt le reclamaban en la Segunda Guerra Mundial que no terminaba de declararle la guerra a Hitler. Tú sabes que Estados Unidos no fue quien declaró la guerra a Alemania. Quien declaró la guerra a Alemania, a Estados Unidos, fue Alemania, fue al revés. Para declararle la guerra al Japón, Roosevelt tuvo que esperar a que los japoneses atacaran Pearl Harbor, mira, ¿no? Y que se vieran las imágenes de lo que habían hecho los japoneses a traición en Pearl Harbor, para entonces poder presentarse ante el Congreso. Y un texto de 3/4 de cuartilla, porque no hay que hablar tanta paja como hablamos nosotros, que no terminamos de decir lo que vamos a decir. 3/4 de cuartilla, fue al Congreso al día siguiente y dijo, le declaro la guerra a los Estados Unidos, y el Congreso, que es necesario para todo en Estados Unidos, lo respaldó. Las cosas, gobernar no es tan sencillo. Trump no puede ir a plantear una cosa cuando en Venezuela estamos objetando. Si el presidente hubiera sido María Corina, por obra de Dios o de la Virgen, en este caso, o hubiera sido Capriles por obra del demonio, estoy apoyando a María Corina o a Capriles. ¿Cómo vas a empezar a debilitar a quien te está representando? Entonces, ¿con qué entidad va él a ir a los organismos internacionales? Viene al caso el cuento de Luis Herrera con respecto a los zulianos. No puede nombrar un zuliano en un puesto porque inmediatamente viene una delegación de zulianos a pedir que lo quiten. Así es. No Eso se lo escuché. No son los zulianos nada más. Fíjese, don Rafael, estamos llegando al final del programa. Yo le quiero agradecer estos minutos que tuvo con nosotros. ¿Cómo ve a Venezuela el 6 de enero del 2021? Porque según se mire el país del mundo, en Venezuela hay 3 parlamentos, 2 tribunales, 2 presidentes, y bueno, somos un caso de estudio único en el mundo. ¿Cómo ve usted el 6 de enero del 2021 en nuestro país a nivel político? Todo depende. En Occidente, más después del coronavirus que ha destruido la economía mundial, que ya estaba muy mal, en Occidente hay una gran cantidad de actividad económica. La actividad económica está paralizada. Venezuela tiene que ser reconstruida y las reconstrucciones son un gran negocio. Mueven muchas. Bueno, Europa se levantó con su propia reconstrucción. No solamente eso. Cuando poner en marcha nuevamente la industria petrolera venezolana, poner en marcha el complejo industrial de Guayana, empezar a producir alimentos en Venezuela, todo lo que hay que hacer, eso significaría una actividad económica febril que en ondas concéntricas se expandiría por todo el Caribe y por Sudamérica. Reactivaría toda la región, la reconstrucción de Venezuela y la reactivación de Venezuela ya con un nivel chileno, con un estilo chileno. Eso es lo que está planteado en Venezuela. Y eso es lo que Occidente necesita, y por eso necesita para que vengan las compañías europeas, americanas, las rusas. Los chinos mejor no, pero ese es otro tema. Hasta rusos, porque los rusos ya tienen una inversión hecha que la legitimen. Que vengan a trabajar en Venezuela, que vayan a trabajar. Bueno, yo nunca me he salido de Venezuela, yo sigo pensando en Venezuela y por eso digo que vengan. Siempre estoy hablando contigo y siento que estoy en Maracaibo. Eso es lo que va a pasar si nosotros nos portamos bien. Ahora, si se nos ocurre ya votar el 6 de diciembre y legitimamos a Maduro, bueno, Maduro se atornilla. No habrá gasolina más nunca. Bueno, esperemos el devenir de los... Que consumía 16 kilos de carne per cápita al año, está consumiendo menos de 4, 3.7. Y ya, ahorita, aquí a diciembre está consumiendo 2 kilos por año nada más. Wow.
tenemos pellejo, pues, el pellejo que es los cubanos. Bueno, los tiempos son implacables. Ha sido una conversación sumamente interesante. Me quedan por fuera muchos temas, porque usted dice que Guaidó maneja recursos según se ha anunciado. El propio gobierno norteamericano hizo anuncio. Más de 400 millones de dólares ha sido entregado para la liberación o el rescate. 400 millones de dólares hoy en día no son nada. Nada. 400 millones de dólares en Venezuela lucen como un regalero. 400 millones de dólares hoy en día es un edificio cualquiera aquí en Miami, en Brickell. Un edificio de los 1.000, 2.000, 3.000 edificios que hay en Brickell puede valer 400 millones de dólares. Es probable, pero lo sustantivo eso se lo chupan las necesidades más elementales de la política. Entonces, eso es lo que ha tenido el gobierno de Guaidó, 400 millones de dólares. ¿Cuántos billones al año consume el gobierno de Maduro? Claro. ¿Ah? A lo que me quería referir es que era ¿Tú crees que el problema nuestro ahorita es de 400 billones de dólares que el tiempo que haya consumido el gobierno de Guaidó? Que tiene que comer, porque tú crees que Guaidó no come y todos ellos no comen. Sí. Lo que tenemos es que darles aire para que trabajen y después que hayan terminado la tarea les pediremos cuentas. Pero como vas en medio de la pelea, ya te digo, decirle, mira, esas balas que has disparado cuestan tanto. Eso no es lo que te acuerdas que tú pasaste, porque eso como que te estás cogiendo los reales de los proyectiles. Pero bueno, Claro. estamos locos. Lo sustantivo es que la oposición ha tenido recursos para la lucha, hasta el punto de que ese reparto de bonos a los llamados héroes de la salud cayó bien. Y aquí en Venezuela, señor Poleo, los sectores están pidiendo que le den un bono a los maestros, a los pensionados, a los jubilados. Es decir, que esa es una vía de lucha para el señor Guaidó factible. Finalmente, corto y profundo, porque se nos venció el tiempo. Un nombre y un apellido de la oposición para dirigir al gobierno post-revolución bolivariana. Parado de los que se han mencionado es Henry Ramos Alú. Y eso es objetivamente así presentando el currículum de cada uno. Pero la impresión que yo tengo es que Henry Ramos Alú se ha retirado de la carrera presidencial porque, bueno, es un acto de responsabilidad y dice, yo no voy a contribuir a encaratar más la situación. Yo pienso que a los otros tres le falta experiencia. Lo ideal sería un hombre de experiencia como presidente de la República a la europea, es un representativo, y un ministro, un primer ministro que sea el ejecutivo y que sea un hombre más joven. Pero, quién sabe, aconsejado por hasta un consejo de Estado que se debería formar en Venezuela, porque lo que tenemos son una pila de muchachos como candidatos presidenciales. Finalmente, y su reflexión final, a 11 años de su salida de Venezuela, obviamente usted salió antes de los 4 millones de venezolanos que estamos por el mundo. ¿Qué ha significado en su vida el exilio? El destierro, la amargura del destierro. Los griegos, lo único peor que tenían que el ostracismo era la muerte. Los griegos clásicos. Cuando se decidían no ejecutar a alguien, no lo condenaban a cadena perpetua, sino al ostracismo. A mí, mi vida se destrozó, mi familia se desintegró. Psicológicamente, yo todavía no me he estabilizado. Los exiliados somos todos unos enfermos del espíritu. Y vivimos peleando con ese problema. Todos medio tostados. Bueno, le voy a decir algo corto y profundo. Galicia se puede leer en elnuevopaís.net y cada vez lo estoy escribiendo más. El último fue sobre Acción Democrática y lo estoy haciendo más de insight, el corto y profundo. No estas cosas más exteriorizables que te he dicho a ti y algunas que no debía haber dicho, pero ya las vi. 79 años de Acción Democrática. Bueno, feliz cumpleaños. Que Dios le dé larga vida y que pueda retornar a su querida Caracas, aunque usted es de Barinas. Yo nací en Monagas y me crié en Pascua y Caracas. Ok. Pensé que era de Barinas. Y Caracas. No.
Lo que pasa es que ayuda mucho a Barinas y hasta me propusieron allá con el doctor Caldera, se empeñaron en que yo fuera diputado por Barinas, pero yo no lo hice. Okay. Está Bien, amigos y amigas del programa Gracias. A 8 columnas. Rafael Poleo. No, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Un abrazo. Amigas, amigos del programa 8 columnas, vieron y escucharon al destacado periodista venezolano, también fue diputado y senador de la República, Rafael Poleo, también editor de la revista semanal Z y El Nuevo País. La dirección web y de la revista Z y El Nuevo País aparecieron a lo largo del programa para que usted también pueda escuchar y leer los análisis de señor Poleo y todas las distinguidas personalidades que escriben también en El Nuevo País. A todas las personas que llegaron a esta parte final del programa les quiero agradecer, reiterarles la invitación a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que lo compartan y le den like para ver este programa y todos los contenidos que estamos haciendo para ustedes. Y recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano. Amén.